Historias reales de emprendimiento. Estás escuchando el podcast de Marketing Live con Esther Reynoso. Daniel Cucharero, gerente de Grupo Asfito y fundador del proyecto de innovación social Tifloactiva, la nueva generación de maquetas y reproducciones accesibles inteligentes. En 2007, con 22 años, inicia su aventura empresarial como maquetista autodidacta, trabajando para coleccionistas, promotores inmobiliarios y estudios de arquitectura en el desarrollo de modelos a escala. En 2009 finaliza sus estudios como técnico en preimpresión a las artes gráficas y decide dedicarse profesionalmente como autónomo a desarrollar maquetas físicas de diferentes tipologías. Fusiona técnicas de arte gráfica con el maquetismo para conseguir nuevas metodologías de trabajo y fusionar materiales. En 2015 crea la marca Grupo Asfito y crea un departamento de innovación dentro del mismo, gracias al cual se crean diversos productos tecnológicos. Destacamos que en el año 2019 pone en marcha el proyecto de innovación social denominado Tifloactiva, que es una nueva generación de maquetas y reproducción accesible e inteligente, que ahora nos contará en más detalle en qué consiste, y a día de hoy es la spin-off social del Grupo Asfito. Proyecto que además ha sido muy reconocido en varias ocasiones, cuenta con 9 premios, y entre los que destacan el premio Reto 11 Innova Emprendedores 2022 otorgado por la ONCE y el premio a las nuevas ideas de negocio en materia de turismo cultural y patrimonio otorgado a través de la Cátedra de Turismo Cultural y Patrimonial de la Universidad de Córdoba. En la actualidad el proyecto posee un área de innovación muy interesante que nos gustaría destacar por ser un proyecto muy disruptivo y novedoso, y además creado desde Granada, empresa andaluza, desde Granada hacia el mundo. Bienvenido, Daniel, qué placer es tenerte hoy y escucharte hablar de innovación. Muchas gracias, Esther. Un placer para nosotros poder contar un poquito nuestra historia. Daniel, me encantaría, hablando de historias, que comenzáramos, pues, cómo surgió esta idea de emprendimiento de Tifloactiva. Tiene que tener una historia interesante detrás, seguro, y queremos que la acerque a nuestra audiencia. ¿Cómo surgió esto, Daniel? Pues sí, casualmente la mayoría de emprendimiento social viene siempre heredado de alguna experiencia personal, ¿no? De algo familiar o de amistad, ¿no? Y en mi caso, a raíz de conocer a un chico que en la actualidad es mi amigo, ¿no? Pero nos conocimos en una cafetería, era Óscar y era ciego de nacimiento. Yo le propuse, así teniendo una conversación larga y tendida, le propuse de colaborar con mi departamento de fabricación de maquetas cuando un cliente de entidad pública nos contratara una maqueta pensada para el público de personas ciegas, que él viniese a nuestro taller y probase los modelos para que nosotros realmente supiésemos si estábamos haciendo el trabajo correctamente, ¿no? Porque nosotros hacíamos maquetas, pero claro, no teníamos esa dificultad y lo vi muy interesante. Yo siempre... La verdad que he tirado para el mundo de la tecnología, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Me ha gustado mucho implementar tecnología en los proyectos y desde 2016 tuve claro que las maquetas tenían que dar un salto, ¿no? Tenían que ser un producto revolucionario, ¿no? No puede ser que ahora acudas a un museo o una oficina de turismo y una maqueta sea un objeto físico que está dentro de una urna y no se puede tocar, ¿no? Y que sea un elemento frágil. Y eso era una barrera tremenda para este tipo de público, ¿no? Así que nada, la idea surgió, lo vimos factible. En 2019, cuando ya tenía un equipo de personas en el taller, pudimos iniciar un primer prototipo en el que implementamos diferentes receptores del tacto en un modelo, en este caso la Torre de la Vela de Granada. Y nada, Óscar se prestó a ser nuestra cobaya. Al final el tío era el que nos decía a nosotros cómo teníamos que hacer el trabajo, ¿no? En realidad, a mí me hacía gracia porque yo decía, hay una persona ciega que nos está guiando a los que podemos ver en realidad, ¿no? En este proyecto. Porque sin esa persona al principio no hubiésemos hecho el trabajo, no lo hubiésemos desarrollado correctamente, ¿no? Y eso nos dejó claro que también en posteriores momentos, cuando hemos ampliado el proyecto y lo hemos hecho más universal, supimos que teníamos que contar con el público objetivo, con el público final al que va dirigido el proyecto, ¿no? Qué interesante, Daniel. Y en este proceso, porque me parece una historia entrañable además, creo que habéis tenido que desarrollar
nuevas habilidades, ¿no? Como emprendedor estoy seguro que ahora si miras hacia atrás verás un camino, ¿no? Y en ese camino me encantaría preguntarte ¿cuáles consideras que son las principales habilidades que tiene que tener una persona para hacer de una idea de negocio pues un proyecto que sea rentable, Daniel? Sí, la verdad que esto ha sido una carrera total y hemos aprendido un montón de cosas. La verdad que ha sido apasionante y también ha sido duro, ¿no? Ha sido complicado, pero claro, sin ese aliciente, para mí, si algo no cuesta, no merece la pena realmente, ¿no? En esta vida, lo que te llega fácil no se valora, ¿no? Pero bueno, yo sí, hay un punto clave para mí en este sentido. Cuando yo inicié este proyecto, al ser algo disruptivo que no ha hecho nadie, ¿no? Siempre cuentas con muchos elementos en contra y mucha gente que en principio pues lo típico, ¿no? Te dicen que guay, pero que eso, que estás muy loco, que o sea, que eso es un proyecto que nadie lo está haciendo, y si nadie lo está haciendo es como que ¿para qué lo vas a hacer tú, no? En definitiva, tienes que enfrentarte a muchas negativas y muchas puertas cerradas al principio, y una de las cosas que tienes que tener, para mí, una persona que quiere emprender, lo primero es ilusión y que le guste realmente. Si se va a embarcar en un proyecto, que no sea por dinero, porque para mí lo fundamental es que sea algo que te guste. Y lógicamente el dinero es muy importante para vivir en esta vida, ¿no? Pero realmente si haces algo que te guste y te apasiona, vas a tener la fuerza y la resiliencia para afrontar todas las dificultades que te van a llegar por el camino. Y entonces con esa chispa, con esa ilusión es como puedes tirar adelante, porque si no es que ahí tirarías la toalla, ¿no? Porque es complicadito en realidad. Cuando no tienes recursos, como es en nuestro caso, ¿no? Porque esto viene de la nada, ¿no? De financiación, muy poquita financiación. Nosotros, dentro de la empresa matriz, que es Grupo Axfito, ¿no? Que somos fabricantes de maquetas, desarrollamos esta spin-off social que hemos denominado Tiflo Activa, y con el margen de beneficio que deja una pequeñita empresa hemos ido desarrollándolo, ¿no? A lo largo de estos 3 años, ¿no? Así que para mí 2 puntos clave: ilusión y resiliencia. Y luego, como recomendación, tirar adelante, que si lo tienes claro y tú lo ves interesante y ves que tiene salida, que no pares, que pese a lo que te venga de un lado o de otro negativamente, te enfoques, y si el día de mañana tienes que rectificar, no pasa nada. Ese camino que has andado y todo lo que aprendes es lo que tienes que quedar en definitiva, ¿no? Qué maravilla es escucharte, Daniel. Me encanta ver en ti y en tu mirada esa ilusión y esa pasión que sientes por tu proyecto y por lo que haces. Es muy auténtico, ¿no? Poder emprender también desde esa sensación de que te apasione lo que haces, como comenta. Y me gustaría saber también, Daniel, en este proceso, ¿qué ha sido también lo más complicado para ti? Porque hablamos de resiliencia, hablamos de muchas cuestiones, pero tenemos detrás de estos micros hay muchos emprendedores que nos están escuchando, y me gustaría, a través de tus palabras, Daniel, ¿qué le puedes trasladar en el concepto este de qué es lo más difícil o qué te resulta lo más difícil y cómo te levantas, Daniel, ante determinadas circunstancias? Vale, pues lo más difícil, al margen de que siempre todo el mundo te va a decir que lo más difícil es la parte económica, ¿no? La falta de liquidez en muchos casos, ¿no? Y el agobio, ¿no? De no poder llegar en ciertas ocasiones, ¿no? A cubrir necesidades del proyecto. Aparte de eso, la gran dificultad en la que me he encontrado en muchas ocasiones ha sido la saturación de cosas en las que yo me tenía que encargar, porque al ser un emprendedor no tienes una empresa formada. O sea, yo no tengo una parte de administración con gente que se dedica a la administración, no tengo una parte de marketing con gente que se dedica a ventas, no tengo una parte de compras. O sea, tú eres el que compra, tú eres el que tiene que vender, tú eres el que tiene que fabricar, tú eres el que tiene que barrer, tú eres el que tiene que... O sea, es brutal. Entonces, claro, eso es un poquito la gestión, lo más complejo, ¿no? Que hay veces que se satura y tienes tantísima información
que a veces te puedes diluir y bloquearte, ¿no? Mentalmente. Eso es un poco lo más complicado. Cuando empiezas a tener éxito y empiezas a tener clientes, se multiplica, porque ya tienes que ir a visitas, en mi caso, por ejemplo, he tenido que acudir a congresos, a charlas en universidades, a ferias de turismo, de accesibilidad universal, de tecnología, y claro, al final vas añadiendo mucha carga y prácticamente te conviertes en un hombre máquina, en mi caso, ¿no? Así que todo eso es lo más complejo para mí, que al principio tienes que ser una multitarea brutal, tienes que hacer muchísimas gestiones, ¿no? Porque no tienes la capacidad económica para contratar todos los perfiles que necesitaría en ese momento de crecimiento tu proyecto. Totalmente, Daniel. Me encantaría hablar de innovación, porque vamos a hablar de Tiflo Activa. Y en este caso de innovación social, como digo, empresa andaluza desde Granada hacia el mundo, y hablamos de tocar y escuchar audios, descripciones, tocar y leer bloques de texto, tocar y mirar clics de interpretación en lengua de signos gracias a la implementación de pantallas táctil y de un tipo de diseño de menú interactivo. ¿No, Daniel? ¿Nos podías contar qué tipo de productos ofrecéis? Aunque he intentado hacer un resumen, me encantaría ponerlo en tu voz. ¿Y dónde tenéis implementado este tipo de soluciones actualmente? Vale, pues nosotros ahora mismo, en este momento, de hecho hace un par de meses hemos desarrollado un nuevo prototipo que hemos sacado una nueva línea de producto. Contamos con lo que hemos denominado maqueta o reproducción accesible e inteligente, ¿no? Que pueden ser patrimonio arquitectónico, como por ejemplo una iglesia, un castillo, ¿no? Lo que sea, cualquier cosa que sea una edificación. Luego tenemos reproducciones accesibles e inteligentes, que pueden ser bustos, rostros o reproducciones arqueológicas, ¿no? Objetos. Y tenemos otra línea que son planos ápticos inteligentes, en las que los altorrelieves de, por ejemplo, un pabellón de ferias o la recepción de un hotel están también pensados con esta tecnología para que la gente pueda interactuar con ellos mediante el tacto, ¿no? Y lo último que hemos desarrollado, que está todavía en fase de prototipado y estamos viendo a ver con quién podemos hacer un proyecto piloto, que está enfocado al sector hotelero y a las oficinas de turismo, lo hemos denominado maqueta urbana accesible e inteligente, que son representación de cascos históricos o ciudades completas en las que hemos implementado esta tecnología de Tiflo Activa, y las personas pueden, digamos, obtener esa información en tiempo real en su visita, organizar su visita turística, ¿no? De una manera más original y versátil, ¿no? Una vez que te he hecho el resumen de los productos que tenemos, el sistema de funcionamiento es un proyecto híbrido que cuenta con la parte física, en este caso como la maqueta, ¿no? O reproducción, que se puede tocar, y luego la parte digital, que es un software que mediante código esas personas, cuando se acercan a la reproducción y tocan, la reproducción tiene receptores del tacto por diferentes zonas que el cliente puede elegir dónde se ponen, dónde se colocan, y son las zonas más destacadas y de las que se quiere explicar ese proyecto, ¿no? El discurso es positivo, se adapta al visitante y gracias a la señal que emite la nube lo recibe en su propio dispositivo móvil, en el caso de las personas ciegas o con baja visión, o en una pantalla táctil integrada con un menú accesible en el que puedes ver interpretación en lengua de signos, bloques de texto, audiodescripciones, activar el menú de lenguaje sencillo o incluso escucharlo en tu propio idioma, ¿no? Todo eso siempre de manera simultánea. Por eso hablamos de que es un proyecto universal. Lo que buscamos es que todas las personas, indiferentemente de sus capacidades, puedan obtener la información la misma, pero adaptada a sus necesidades. Si quieres saber más sobre Marketing Live, puedes seguirnos a través de nuestras redes o visitar nuestra web marketinglive.es. Fabuloso, Daniel. ¿Y actualmente dónde tenéis implementado este tipo de soluciones? ¿Es aquí en España o es también internacionalmente? Y dentro de España, ¿puedes decirnos vuestro perfil de cliente? ¿A quién le estáis ofreciendo esto? Pues mira, nosotros estamos ahora mismo a nivel nacional. Todavía no estamos en la fase de escalado a nivel internacional. Pero, por ejemplo, productos que tenemos instalados en Guadalajara, tenemos una maqueta. Esta fue la primera que se desarrolló y era la única que no estaba todavía conectada a la red, porque hablamos de que son reproducciones conectadas siempre a Internet. Se pueden modificar en el tiempo, ¿no? Es un proyecto bastante versátil por esa capacidad. Y esta, por ejemplo, fue la primera que cuenta la ruta de las minas de La Plata.
Y luego otra que hicimos es el conjunto monumental renacentista de Baeza, que es una maqueta con la que rompimos una barrera y fue muy interesante porque hasta que nosotros ideamos este proyecto, las personas ciegas tenían un límite en la distancia, ¿no? En el rango, en la longitud de una maqueta tiflológica. Según recomendaciones de la ONCE, no podía exceder, por ejemplo, de 80 centímetros, ¿no? Para que no perdiese el contacto con la leyenda y no dificultase la lectura de la maqueta. Nosotros, al hacer este proyecto y ganar autonomía para este tipo de personas, ¿no? Las personas ciegas o con baja visión, pudimos desarrollar una maqueta de 4 metros en la que el visitante la podía rodear por completo con su dispositivo móvil y era tocar y escuchar, tocar y escuchar, tocar y escuchar, ¿vale? Y por ejemplo tenemos también un plano áptico en el pabellón de ferias y congresos de FICMA en Málaga. El año pasado hicimos un proyecto muy interesante con Grupo Eulen en su exposición Hijas del Nilo, de reproducciones egipcias, que estuvieron 7 meses en activo, y la verdad que fue muy interesante porque pudimos desarrollar un programa con el que captamos toda la manipulación, todas las personas que pasaron y tocaron las reproducciones. Fue bastante interesante y la verdad que fue muy, muy, muy bien. Ahí donde realmente estuvimos el producto validado y nos dimos cuenta de que realmente funcionaba genial, ¿no? Y como novedad, pues actualmente estamos desarrollando un piloto con la ONCE, que es la maqueta del Palacio de los Duques de Pastrana, que pertenece a la ONCE en Madrid. Y estamos también desarrollando la maqueta accesible inteligente del escenario del Palau de la Música Catalana, que va a ser una maravilla, porque vamos a poder tocar, aparte de escuchar explicaciones, va a emitir música también. O sea que la verdad es que es muy, muy interesante. Nos estamos pasando muy bien. Es una maravilla escucharte, Daniel, fabuloso, felicito de verdad. Vamos a hablar del equipo de Tifloactiva, ¿no? Porque en estos años habéis ido creciendo. ¿Qué perfiles trabajan para la hora de desarrollar este tipo de maqueta? Entiendo que tienes que contar con varios perfiles. ¿Cuáles son esos perfiles y cuántos formáis actualmente el equipo, Daniel? Sí, pues esto es muy interesante porque es una cosa que a mí me ha costado muchísimo y como la visión que yo he tenido siempre de una empresa de maquetas, la gente no lo entendía al principio, ¿no? Pero es muy complicado que cuando hablas que gestionas una empresa de maquetas, que tengas en tu equipo gente con perfil de programador o de personas que están relacionados con el mundo de la electrónica, la robótica, la automatización, ¿no? Y también entra en juego las bellas artes, la arquitectura, el desarrollo 3D, ¿no? Entonces, digamos que hemos dado un salto, hemos modernizado este tipo de metodologías de trabajo y ahora ya no son solo artesanos que fabrican maquetas, sino que entra en juego una amalgama de personas, ¿no? Y una diversidad espectacular, que al final es muy interesante, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, cuando entra un proyecto, tenemos la parte digital, que es la de desarrollo 3D y 2D, el despiece que se hace por el arquitecto y el desarrollador 3D, y luego fabricación digital. Nosotros contamos con maquinaria como láser, control numérico, impresión 3D o reproducción mediante molde, ¿no? Luego está el montaje, el texturizado, el ensamblado, ¿no? Que eso sí lo hacen los maquetistas. Entonces ya ahí cubrimos perfiles como maquetista, bellas artes, arquitecto y diseñador 3D. Y luego pasa la parte de tecnología, que es la oficina en la que yo estoy ahora, el área de innovación, en la que están perfiles de programación y electrónica y robótica o automatización. Así que al final se juntan todos los ingredientes, ¿no? Por una parte se va fabricando el producto, por otra parte se va desarrollando el código, la parte digital, se van desarrollando los menús. Y luego externamente contamos con profesionales para las locuciones, la interpretación en lengua de signos, ¿no? O adaptación de los textos para los niños, ¿no? Y está chulísimo, la verdad, porque entra en juego muchísimos perfiles y al final sale un producto, como yo digo, universal, ¿no? Que es como cocinar algo súper rico que sabe muy bien luego. Y único, ¿no? Con detalles que marcan la diferencia, ¿no? Está claro. La verdad que sí, ya te digo, se puede personalizar un montón. Es complejo, yo cuando tengo que explicarlo a los clientes como se puede personalizar muchísimo, ¿no? Es bastante complejo en definitiva. Al final, como mejor lo entienden es viendo vídeos o imágenes de proyectos ya que se han desarrollado, ¿no? Daniel, me encanta preguntar en nuestras historias reales de emprendimiento si recomiendas el emprendimiento como salida laboral para los jóvenes. Porque bueno, hoy abordamos que el emprendimiento o desde la visión también que tengo, ¿no? Creo que se debe de fomentar también más desde las aulas y desde nuestra posición, pues hablando contigo que eres un gran emprendedor y
y que nos estás contando tu visión, ¿no? de esa pasión que sientes, ¿tú recomiendas a los jóvenes emprender, Daniel? Pues yo sí, yo siempre. No me gusta dar consejos, pero recomendaciones sí. Recomiendo que se emprenda y cuanto más joven mejor, porque la verdad es que más te puedes equivocar y emprender es equivocarse. Lo que pasa es que aquí en nuestra sociedad se tiene mucho miedo y se penaliza mucho la equivocación y se ve el fracaso como que ya no vas a poder hacer otra cosa y es totalmente diferente. Tienes que empezar pronto, equivocarte mucho y ya está, y ese es el camino, no hay otro. Entonces yo sí lo recomiendo. La lástima es que estamos en una sociedad y en un sistema que no favorece mucho el emprendimiento. Pues la parte política y económica, como está todo pensado, pues es muy difícil, ¿no? Y hay que tener en cuenta también eso. Por eso, cuanto antes empieces, menos riesgos tienes o menos miedos de perder ciertas cosas, ¿no? La verdad que emprender con una familia, con casa, es más complicado y hay gente que lo hace y la verdad que yo me sorprendo, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, empecé con 22 añitos y la verdad es que con 22 añitos, ¿qué tienes que perder? Nada, absolutamente nada, todo que ganar. Así que yo lo recomiendo totalmente. Pues muchísimas gracias, Daniel. Un verdadero placer que nos hayas acercado tu visión del emprendimiento, tu proyecto. Me encantaría dejar en las notas del podcast dónde os pueden localizar. Si quieres compartirlo, por favor, porque lo dejaremos también escrito en las notas del podcast. Muy bien, pues nosotros las instalaciones las tenemos en la provincia de Granada, en el polígono industrial de Asegra, en la localidad de Peligros, y nuestra web es tifloactiva.com. Y en las redes sociales Tifloactiva. Ahí nos pueden encontrar, ver lo que estamos haciendo. En YouTube hay vídeos muy chulos también. Y cualquier consulta, incluso también si quiere alguien enviarnos su candidatura, su currículum, es muy interesante también tener talento, ¿no? Tener personas ahí para cuando esto continúe creciendo, porque esto va como un cohete. Me alegro mucho y os deseamos muchísimos éxitos y gracias, Daniel, gracias por tu tiempo y por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti, Esther. Hasta pronto, Daniel. Venga, chao. Acabas de escuchar Historias Reales de Emprendimiento. Si nos quieres contar la tuya, síguenos en redes sociales.